Escuchar al Espíritu nos hace victoriosos. En Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, tenemos la presentación de 7 iglesias y a todas ellas se repite la misma fórmula. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aparece 7 veces esta expresión. Estas 7 cartas, que son a la plenitud de la iglesia, son un momento intenso de escucha, de meditación de la palabra, donde se pone la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu hace comprensible a la iglesia e interpela válidamente todo el mensaje para que el mensaje sea comprendido. Cuestiona a la iglesia para que la iglesia asuma todo este valor. La estructura de las 7 cartas ayuda a hacer comprensible el contenido a las iglesias. Es una estructura similar que posee una operatividad, es sencilla y hace posible la transformación real al interior de cada una de las 7 iglesias que muestran una radiografía de la iglesia plena, total. La iglesia entonces debe reflexionar en su condición, en la situación en que se encuentra, pues para vivir una purificación y para eso requiere ver a Jesucristo y salir airosa. Y ahí el Espíritu Santo es el que va a ayudar a que la iglesia salga adelante, salga airosa, confirme las palabras de Jesús y nos ayuden a ver esas palabras de Jesús. Vamos a ver una primera parte. Y en esta primera parte nos vamos a detener en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde aparecen 4 iglesias. La primera iglesia, capítulo 2, versículo 1, primera iglesia. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hemos leído la primera y la última parte de esta carta. Asimismo, con la siguiente, con la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora ha vuelto a la vida. Y el versículo 11. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor, el vencedor no tiene nada que temer a la segunda muerte. Así que la lectura que hemos hecho es: ¿quién habla? ¿A quién le habla? Y el que tenga oídos, el que escuche la palabra. Eso nos ubica en 2 partes, la primera cristológica y la segunda neumatológica, sobre el Espíritu Santo. Lo que está en la mitad son una serie de exhortaciones sobre correcciones, llamados de atención y al mismo tiempo invitaciones a un nuevo estilo de vida. En esta cristología, veamos en estas 2 iglesias, Jesús se presenta como el Señor de la iglesia, por eso las 7 estrellas en la mano, se presenta como el resucitado y el que conoce toda la historia de la iglesia. Jesús es el Señor, el que tiene la autoridad. Y el Espíritu confirma las promesas para los victoriosos. Y aquí vemos 2 promesas. La primera promesa es la de la vida eterna. Por eso el árbol de la vida, ese árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, es para los que son victoriosos. Y luego nos habla de la comunión con Dios, porque es ese paraíso de Dios, ya está en la intimidad, en el paraíso de Dios, en la comunión con Dios. Y por eso está lejos la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna. Por tanto, quien es victorioso, quien se mantiene fiel a la palabra de Jesucristo, no vive la muerte eterna. Lo que va a vivir es la vida eterna. ¿Cómo mantenerse victoriosos fijándose en estas metas tan grandes? Nos mantenemos victoriosos viendo estas metas y la meta es la vida eterna y la comunión con Dios. Veamos en el capítulo 2, versículo 12. El Espíritu escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Y luego el versículo 17. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná escondido. Le daré también una piedra blanca
con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que la recibe. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las 7 iglesias. Volvemos a ver que la primera parte es cristológica. Jesús se presenta como la palabra de Dios. Por eso la espada de dos filos en su boca, la palabra de Dios. Se presenta como el Hijo de Dios que todo lo ve, todo lo conoce y por eso tiene firmeza. Por eso los pies como de bronce, tiene firmeza. Él es el firme. Y nos presenta el Espíritu Santo. El Espíritu confirma estas promesas a los victoriosos. ¿Qué promesas? En este caso son 3 promesas. La primera promesa es la vida eterna, ese maná escondido, un alimento eterno, un maná como la Eucaristía, eternamente alimentados por Jesucristo. Y luego un bautismo para la vida eterna, una piedra con el nombre nuevo, ese bautismo para la vida eterna con un nombre nuevo, el nombre que supera toda plenitud. Al final nos lleva a la comunión con Dios, porque nos habla de nuevo de estar lejos de la segunda muerte. Con estas 4 iglesias que hemos visto en esta primera parte, podemos ver que lo que quiere el Espíritu Santo es que escuches la palabra del Señor, que atiendas las promesas que tiene el Señor, porque el Espíritu viene a confirmar que tú naciste para ser victorioso, naciste para alcanzar grandes metas, y la gran meta que nos ofrece hoy es la vida eterna, la plenitud, una plenitud que comienza aquí y que tiene toda su fuerza después de la muerte. Pero después de la muerte no hay segunda muerte, hay vida eterna. Y la vida eterna es la plenitud con Dios, la cercanía con Dios. Querido hermano, querida hermana, tal vez tú dices, mis metas son muy altas. Inténtalo, dale, trabaja por ellas. Claro que metas altas requiere esfuerzos grandes y altos, por supuesto. Pero lo vas a lograr con la fuerza del Espíritu Santo, porque el Espíritu está dentro de ti para llevarte a alcanzar metas cada vez más grandes. Tú naciste para la victoria, tú no naciste para el fracaso, tú no naciste para quedarte en el piso viviendo de la peor manera. Tú naciste, querido hermano, querida comunidad, tú naciste para ser grande y para mostrar ante los demás las grandezas que el Señor está realizando en tu vida. Para ti es esta bendición de Dios. El Espíritu te lleva de victoria en victoria. Tú solo tienes que decirle, Espíritu Santo, yo soy tu embajador, llévame a la siguiente victoria, llévame a la siguiente etapa, llévame a seguir adelante en este camino de vida. Pídele al Espíritu que te muestre cuál es la siguiente etapa de tu vida, pero tú ponte metas muy altas y empieza a trabajar por ellas, porque Dios está contigo y tú lo puedes hacer.